nuestras herramientas, nuestros objetos, que en este caso vienen a ser los edificios o cualquier elemento en el que estemos trabajando en este caso, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí de forma plana para que sea más sencillo y más claro de entender ese tema. Tenemos nuestra ciudad, tenemos nuestros objetos que ya hemos ido organizando, ya hemos ido cuadrando y que ahí tenemos dentro de un espacio definido, ¿cierto? Esos objetos y esos elementos, pues ya vistos de forma plana, es como más sencillo irlos entendiendo, tanto en su funcionalidad como en su edición, en todo lo que se le puede editar a cada uno de estos objetos dentro de lo que se está viendo. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestros objetos, cualquiera que sean redondos, rectangulares, ovalados o cuadrados, ¿cierto? Entonces, cualquiera que sea estos objetos, vamos a encontrar que estos elementos pues simplemente son formas geométricas, son formas básicas dentro de Illustrator. Ahora, estos objetos que tenemos acá, cuando les agregamos un degradado o un color, tenemos las facultades de ponerle línea, ¿cierto? Entonces podemos colocarle trazado y relleno. En este caso, el color de relleno de este objeto que tengo aquí seleccionado, que vendría a ser mi rectángulo o mi cuadrado, ¿cierto? Va a ser blanco y negro. Si yo acá le cambio el color de relleno, voy a tener un color X. Y si le cambio el color de trazado, voy a tener otro color diferente completamente. ¿Cierto? Voy a subirle acá para que se vea el objeto. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos ese tipo de comportamientos dentro de estos elementos, que es el que conocemos básicamente. Ahora, estos objetos, cuando yo les agrego ese degradado, me genera conflictos. ¿En qué sentido? En que si yo tengo en este caso, en la parte superior, todo lo que es el trazado, ¿cierto? Me lo va a agregar solamente a ese trazado. Entonces voy a empezar a confundirme y voy a tener diferentes problemas con esto. Ahora, este es uno de los errores comunes que cometemos, que le aplicamos el degradado al trazado. Cuando las imágenes son muy pequeñas, nos damos cuenta que esos objetos, cuando esos objetos los vemos muy pequeños, esos degradados empiezan a verse dentro de la figura completa. ¿Sí ven? Aquí simplemente le reduje el tamaño al cuadrado. Y lo que hice ahí fue que ese trazado que tiene ese objeto es tan ancho, es tan grande que parece el relleno. Entonces ahí también estamos cometiendo el problema. Siempre tenemos que tener en cuenta y estar muy pendientes que lo que estoy colocando esté en el lugar correcto. Entonces, en este caso, voy a quitar el trazado, ¿sí? Entonces, aquí en mis herramientas, ese trazado se va a ver de esta forma, con una línea roja que me indica que no tengo un color de trazado ni tengo nada en el trazado de ese objeto. ¿Sí ven? El cuadrado quedó solamente rojo. Mantengo adelante el color de relleno, siempre, que es el que voy a cambiar. Entonces me paro aquí abajo en este controlador de degradado y ahora sí le agrego el degradado al objeto. Aquí me aparecía la pestaña de degradado, ¿cierto? O la herramienta de degradado, cualquiera de las dos, la que tengo aquí en mi barra de herramientas o la que tengo en los menús desplegables de la parte derecha de mi pantalla. Ahora, esos elementos cuando yo los estoy modulando o cuando los estoy cambiando, pues simplemente voy a hacerlo dependiendo de las necesidades que tenga en cuanto al color, la cantidad de pasos o los degradados que yo esté haciendo. Aquí en la pestaña que vamos a encontrar diferentes muestras de degradados, ¿cierto? Básicos, como por ejemplo ese naranja o estos azules, y así sucesivamente. El blanco y negro que viene por defecto, ¿cierto? Eso en cuanto a esas gamas o esas transiciones que puedan tener el color en este caso. ¿Qué más vamos a encontrar? El tipo de degradado lineal, radial y uno personalizado que trae ahora Illustrator, a partir de versiones ya nuevas completamente. Vamos a dejarlo acá en lineal. Tenemos un ángulo de 360 grados, el cual podemos modular, ¿sí ven? Hasta los 180 y pues podemos seguir de ahí en adelante.
Los 180 me le da la vuelta completa, los 360 pues volvería a quedar en el otro lado. Sería una vuelta completa del objeto. Entonces aquí en este apartado podemos ir rotando este objeto de acuerdo a las necesidades que tengamos. En este caso voy a colocar uno a 45 grados o a 60 grados, cualquiera de los dos, ¿cierto? Me está quedando un color en una esquina y el otro color en la otra esquina. Estos dos elementos que yo tengo acá, esos dos colores los puedo manejar aquí, en esta parte de los reguladores, ¿cierto? Entonces aquí puedo aumentar la cantidad de negro, ¿bien? O la puedo reducir de ese controlador superior. De esos controladores inferiores, yo puedo manipular la cantidad de color que estoy colocando o los otros colores que quiera colocar dentro de este espacio. Entonces, si me paro en cualquier parte de aquí, de esta línea, en la parte inferior, el cursor me cambia a una flecha con un más. Cuando hago clic, me aparece un color nuevo, ¿sí ven? Y así puedo seguir sucesivamente, colocando 1000 colores. Pero, ¿qué pasa con esos colores? Cada uno de esos elementos, cuando yo los coloco, los puedo ir personalizando de forma individual. En este caso, estos elementos simplemente, que yo voy creando por acá, por ejemplo, creé este, le hago doble clic, puedo ir acá a las muestras de color y agregar un color nuevo, ¿sí ven? Aquí tengo el blanco, aquí tengo el negro, estos también los puedo ir personalizando, puedo colocar acá un rosa y acá en el negro donde estaba, que lo borré, puedo colocar un morado, ¿listo? Entonces ahí ya empezamos a ver que esos colores empiezan a tener ese comportamiento. Ahora, cuando esos colores empiezan a tener ese comportamiento, dentro de esta barra, igual que acá, los podemos ir modulando, ¿sí ven? Entonces sus cantidades y sus proporciones. Toda esta barra es igual a la que estoy teniendo acá en la pestaña. Es exactamente la misma. Lo único que cambia, pues, es la posición en este caso, que ya me está mostrando los 60 grados de inclinación que puede tener este objeto. Y pues la cantidad de color que yo puedo ir modulando dentro de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí me quedó el blanco encima de este rosa. No lo cambié, sino lo reemplacé. En este caso, que tengo este blanco por aquí, estos colores también pueden navegar en cualquier parte del objeto, no importa que hayan estado adelante o detrás de algún otro objeto. Simplemente yo lo coloco y lo corro hacia cualquier sitio y ahí lo puedo ir acomodando. Pero si este objeto definitivamente no lo necesito, tengo dos opciones para borrarlo. Una, arrastrarlo fuera del rectángulo, ¿cierto? Simplemente clic sostenido y lo arrastro hacia afuera y desaparece, ¿sí ven? A lo que suelto, pues simplemente se borra completamente. O simplemente selecciono el objeto y vengo aquí al bote de basura que tenemos aquí en esta parte del lado derecho, eliminar parada. ¿Listo? Entonces ahí ya puedo eliminar cualquier color que tenga. ¿Cierto? Listo. Estas proporciones entonces aquí las vamos modulando y las vamos modificando de acuerdo a las necesidades que tengamos. De aquí de esta barra, sobre el objeto, la que estoy modulando, también se pueden borrar los colores. Aquí solamente se pueden borrar arrastrando hacia afuera y soltando. ¿Sí ven? Entonces, todos esos elementos yo los puedo ir borrando o modulando, tanto acá con la barra de degradado, la barra de herramientas de degradado, o con la pestaña de degradado que tengo aquí en la parte derecha. ¿Listo? Ahora, esos objetos, siempre que los estoy modulando, siempre que los estoy cambiando, voy a tener la opción de personalizar el color también. ¿Listo? No es solamente una barra que me permite, en este caso, haciendo doble clic, modular un color de acuerdo a unas cantidades o a unas muestras que tengo acá, o a unos valores que puedo modular acá, sino que también tengo un gotero aquí en específico, ¿cierto? Ese gotero en específico, dependiendo de lo que yo seleccione, pues él me va a permitir tomar una muestra exacta de color. Pero con este gotero que tengo aquí,
dentro de esta pestaña de degradado. Porque si lo hago con el gotero de la barra de herramientas, él simplemente me va a cambiar el color por un color sólido, un color normal. Entonces, para evitar eso, siempre lo hacemos por medio de nuestra barra de degradado que tenemos acá en nuestra pestaña, ¿cierto? Entonces aquí seleccionamos el objeto, acá también vamos a encontrar el gotero, y ahora sí podemos tomar la muestra de color, ¿sí? En donde me pare, que en este caso pues todos los elementos que tengo adicionales dentro del espacio de trabajo son blancos, pues simplemente me va a tomar un color específico, más no un color uniforme para todo el objeto. Entonces, en este caso, simplemente me paro aquí en estos objetos, en los controladores, en los manejadores que tengo. Tomo la herramienta de gotero y cambio el color. ¿Listo? Entonces, yo puedo hacer una selección de color o unas gamas de colores desde el principio. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, voy a utilizar una gama de colores dentro de mis edificios, ¿cierto? Acá simplemente estoy duplicando los objetos y ya. Estos objetos pues les voy a dar un color sólido y voy a empezar a modularlos. Entonces para las ventanas, por ejemplo, voy a utilizar aquí de mi muestra de color, voy a utilizar un azul muy claro, por un lado, un azul casi blanco, por acá arriba, listo. Voy a utilizar otro azul más saturado, ¿cierto? Y voy a de pronto utilizar un azul muy oscuro, hacia acá, no tan negro por ahí, ¿listo? Entonces, esos tres colores que tengo ahí son los que voy a utilizar para generar mi ventana, ¿cierto? O ese aspecto de ventana que le puedo dar al objeto. Tengo dos opciones. Una, que cuando esté colocando el degradado, utilice el lineal normal o uno radial, dependiendo de lo que yo quiera interpretar aquí. Voy a utilizar el lineal para dejarlo mucho más sencillo. Simplemente una luz y una sombra en algún punto, y pues dependiendo de lo que hablábamos la vez pasada, que el horario pues intervenía en cuanto a esa posición de esa luz, si el sol está arriba o la luz está arriba, como el sol, pues íbamos a tener más clara la parte superior, ¿cierto? Entonces aquí, cuando colocábamos el degradado, empezábamos con negro y blanco, ¿cierto? El que venía por defecto con Illustrator, este. ¿Listo? Entonces colocábamos nuestro degradado, lo dejábamos lineal, viene a 0 grados de inclinación. Voy a colocarlo por aquí a unos 60 grados. Tengo el negro arriba, el blanco abajo, no importa. ¿Por qué? Porque voy a cambiar los colores de acuerdo a la gama que estoy seleccionando acá. ¿Listo? Entonces, como voy a cambiar estos colores, simplemente me paro aquí y voy a sacar otro regulador de color. Ya tengo 1, 2 y 3 reguladores en este caso. Voy a tomar el primero. Voy a tomar aquí el primero de los reguladores que tenemos. Y con este voy a activar mi gotero dentro de la pestaña de degradado. ¿Cierto? Entonces aquí ya me sale todo esto y le puedo decir, colóqueme este azul. Listo, ¿qué es invertido? Ok, entonces colóqueme ese azul en el lado negro, no importa. Aquí en el del medio, colóqueme el azul intermedio, y aquí, que era donde estaba el color más claro, colóqueme el azul más oscuro. ¿Listo? Entonces, de esa forma, yo puedo ir generando esa información dentro de estos objetos. Entonces, aquí ya simplemente si quiero modular o aumentar o reducir alguno de los colores, pues simplemente juego con los reguladores de estos objetos. ¿Listo? Entonces ahí ya puedo ir regulando y puedo ir moviendo estos elementos de acuerdo a lo que se necesita dentro de ese espacio de trabajo. ¿Listo? De esa forma puedo ir generando esas iluminaciones o esos resultados mucho más eficientes dentro de ese elemento que en este caso iban a ser las ventanas. Cuando yo las duplicaba,
o cuando yo las iba generando dentro de mi espacio de trabajo, pues simplemente lo que hacía era que estos objetos, al duplicarlos, pues los mantenía ya dentro de ese grupo. Entonces aquí ya están hechas mis ventanas, ya están hechos mis objetos. Y ahí podíamos ver ya cómo esos objetos o esos elementos se duplicaban o se iban generando dentro de ese espacio igual. ¿Cierto? Entonces ahí ya teníamos esos objetos con los que vamos trabajando y vamos generando ese tipo de información. Ahora, estos objetos yo los puedo agrupar y los puedo manipular también como un grupo, como una unidad completa, todos estos elementos que tenemos ahí en pantalla, ¿cierto? Estos objetos, cuando yo los quiero modular o los quiero cambiar, pues simplemente los selecciono todos. ¿Cómo los seleccionábamos todos? Hacíamos clic sostenido con la herramienta selección, que es la flecha. Seleccionábamos todos los objetos, hacemos clic sostenido, hacemos clic sostenido y arrastramos sobre el espacio de trabajo que vamos a seleccionar y quedan todos los objetos seleccionados automáticamente. Aquí dentro de mi pestaña de degradado, yo tenía un valor, que era esa inclinación, ¿cierto? Era esta inclinación. Yo le puedo decir a este objeto invertir. ¿Sí ven estos botoncitos que tenemos acá? Entonces, esos botoncitos que tenemos ahí, en este caso, vienen a ser los elementos que me permiten invertir la posición del degradado. Pasar que lo que está oscuro pase para el lado derecho y lo que está claro pase para el lado izquierdo, sin necesidad de modificar nada dentro de ese espacio de trabajo, simplemente haciendo un clic en los elementos, ¿sí ven? Ahí simplemente hago ese clic y paso los colores de claro a oscuro en la parte superior a oscuro a claro en la parte inferior, que era lo que hablábamos en cuanto a la iluminación cuando teníamos iluminaciones nocturnas. ¿Listo? Entonces, este objeto, mientras se mantenga uniforme, mientras sea un solo color, él nunca me va a cambiar o no me va a modificar lo que tengo aquí en estos valores de relleno en X o los valores que tengo aquí del degradado, ¿cierto? Si yo llego a cambiar alguno de color, él ya me elimina todos esos valores y me elimina todas esas características. Miren, por ejemplo, voy a colocar uno de otro color. Aquí coloqué uno azul completamente, ¿sí ven? Cuando lo selecciono todo ya no se me activa el degradado y ya no se me activa aquí en la barra de relleno el color, ¿listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque todos los elementos se tienen que mantener uniformes. Ahora, si yo no tengo o no puedo estar seleccionando constantemente estos objetos, ¿cierto? O sea, no puedo estar haciendo esto, clic sostenido y arrastrando sobre estos objetos constantemente para seleccionarlos. Lo que hago es que cuando lo hago la primera vez, le doy clic derecho, lo selecciono, clic derecho y les digo agrupar. Entonces aquí voy a encontrar agrupar. Agrupar significa que los elementos que estoy seleccionando se van a volver uno solo o que van a quedar dentro de un grupo. ¿Listo? Agrupar y ya. De esa forma, cuando selecciono cualquiera de los objetos, así como tengo en pantalla, ¿sí ven? Me va a seleccionar todos los elementos al mismo tiempo. En este caso, esos elementos van a quedar automáticamente en un grupo. Ahora, como es un grupo, yo lo puedo ir modificando dentro de lo que estábamos haciendo. En este caso, voltear las luces, ¿cierto? Entonces, vamos a tener aquí los dos ejemplos. Vamos a tener uno que es la iluminación superior, que sería como si estuviésemos de día. Vamos a colocarle acá un fondito, contraste para que genere algo más contraste dentro de este objeto. Organizar, enviar detrás. ¿Listo? Entonces aquí con esto vamos teniendo este objeto. Voy a colocarlo aquí al lado también, lo duplico. Y vamos a tener un edificio de día y uno de noche. ¿Listo? Entonces,
este edificio que está de día, también jugábamos con las iluminaciones, ¿cierto? Decíamos que la parte superior del edificio también iba a tener luz. En este caso, ese edificio en esa parte iba a estar iluminado. Entonces, seleccionábamos acá el edificio, podíamos ponerle los mismos degradados con los que estábamos trabajando, ¿cierto? Y ya tenía aquí mis dos colores. En este caso, estos dos colores son los que voy a utilizar para el edificio. Voy a diferenciarlos, pues, para que uno quede más claro, el otro más oscuro, y se pueda percibir ese tipo de información. Vamos a oscurecer este un poco más. Aquí en mi gama de colores, listo, ya. Tengo esos dos elementos y sobre esos dos elementos voy trabajando. Aquí tengo mis gradaciones. Cuando activo este objeto que sería el edificio, simplemente borro esto. Y aquí me percato dónde está el color claro y dónde está el color oscuro. Entonces el claro lo tengo en la misma dirección a 60 grados en la parte superior igual. Entonces tomo el objeto, tomo acá el regulador, cualquiera de los dos, con los que estoy trabajando, el oscuro o el blanco, y le cambiamos el color con el gotero que tenemos aquí dentro de la pestaña de degradado. Lo selecciono y le digo, colóqueme aquí el claro, selecciono el otro y colóqueme aquí el oscuro. ¿Sí ven? Ahí ya están los dos colores. Listo. Ya tengo esos elementos ahí colocados dentro de ese espacio de trabajo. Aquí, ¿qué me falta solamente? Me falta invertir los colores para poder generar el otro efecto. Aquí dentro de esto que tenemos en este espacio de trabajo, vemos que estos elementos pues simplemente se van iluminando en la parte superior y oscureciendo en la parte inferior. Lo mismo que las ventanas. Aquí, en este caso, cuando tenemos este tipo de comportamientos nocturnos, los elementos nocturnos, vamos a ver que esos objetos automáticamente pues se iluminan en la parte inferior. Entonces, aquí sucede lo mismo. Vamos a tomar este mismo color que le pusimos a este edificio de la parte izquierda, aquí en este objeto. Simplemente vamos, ahora sí, a tomar la herramienta de cuentagotas, hacemos clic aquí, en este objeto que es el que estamos copiando dentro de las gamas de color, y él automáticamente me coloca el mismo degradado, pero en este caso no me lo coloca en la misma posición. Más sin embargo, si me respeta los colores. Aquí simplemente le vamos a decir a 60 grados. Ya quedó igual que el que tenemos en la parte izquierda. Por acá un poco más la oscuridad. Y vamos a invertirlo. De tal forma que me genere este contraste que se está viendo aquí en mi pantalla. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengo ese contraste ahí adquirido, cuando ya tengo ese tipo de contrastes colocados dentro de ese espacio, voy a ver cómo estos elementos empiezan a cambiar la posición de su iluminación. En este caso, en el que está de día, hablamos de una luz básica que vendría a ser el sol, ¿cierto? Pero el sol pues no siempre está constantemente, entonces genera una luz general, dependiendo de la temperatura que tenga el ambiente, fría, cálida. Entonces, dependiendo de eso, van a generar diferentes iluminaciones, azules o rojizas. En este caso, cuando está de noche, vamos a encontrar que los objetos también tienen unas iluminaciones, pero en este caso pueden ser artificiales. Entonces, digamos que si tenemos una fuente de luz muy fuerte, por ejemplo, una luz amarilla, por acá en la parte inferior. ¿Cierto? Tenemos por acá una fuente de luz amarilla completamente. Perdón. ¿Listo? Vamos a dejar este objeto aquí, vamos a hacer un circulito y lo colocamos aquí. Entonces, esa fuente de luz puede ser un bombillo o cualquier elemento que tengamos acá en la parte inferior, ¿cierto? Esa fuente luminosa o ese elemento luminoso que yo tengo aquí en este espacio vendría a ser ese bombillo que afecta toda la iluminación en general
de la ciudad, ¿cierto? Entonces, cuando tengo ese tipo de iluminaciones, todas estas gradaciones también se ven un poco afectadas por esas luces. Entonces, en este caso, yo puedo generar específicamente brillos a partir de sus elementos. Entonces, aquí en mi pestaña de degradados, simplemente le estoy aumentando a un controlador más, ¿cierto? En este caso, pongo un controlador más, le digo que me tome ese color en específico y ya me lo coloca aquí dentro de la gama que tengo, ¿cierto? Opa. Ahí ya lo podemos ir moviendo y podemos ir generando esa iluminación, ¿sí ven? Entonces, ahí ya empiezo a tener un comportamiento diferente en cuanto a las luces y los objetos que vamos teniendo. Aquí en estos brillos también podemos decirle a este objeto que me lo reemplace con esa luz amarilla. Y ya empiezo a tener ese tipo de comportamiento dentro de ese objeto. Ya que todos los elementos puedan llegar a tener ese comportamiento, de pronto no, ¿cierto? Entonces, en este caso, tomo estos objetos, los desagrupo, clic derecho, desagrupar, selecciono solamente los que quiero con la luz amarilla, y sobre esos elementos voy a cambiar ese color. Entonces tomo mi regulador de color, ¿sí ven? Son solo los que están ahí seleccionados. Y de esa forma empiezo a generar ese tipo de efectos mucho más puntuales dentro de los elementos que estoy trabajando o dentro de los elementos que estoy simulando que tienen iluminación, en este caso luz y sombra, dependiendo de los elementos que hay alrededor. ¿Qué más podemos hacer? Generalmente dentro de las ciudades tenemos luces muy fuertes en la noche. Entonces, cuando todo eso lo estamos pasando, todo eso lo estamos traduciendo ya dentro de nuestro espacio de trabajo, podemos trabajar gradaciones con transparencias. Entonces, las gradaciones con transparencias vienen a ser objetos que yo puedo ir modulando o que puedo ir cambiando en cuanto a su posición del degradado. ¿Listo? Entonces digamos que yo puedo tener aquí un objeto que se va a comportar como una luz. Vamos a colocarlo acá. Voy a ponerle cualquiera de estos degradados. Listo. Voy aquí a ponerlo a 90 grados, ese degradado. ¿Bien? Entonces tengo la iluminación que vendría a ser el amarillo y se va dispersando hacia sus colores morados. Solamente voy a utilizar el morado más claro y voy a dejar muy amplio el amarillo. En este caso, este morado lo voy a desvanecer, le voy a decir que quede con opacidad 0. Entonces, aquí en las opacidades que tenemos en este espacio, vamos a encontrar que en este recuadro de degradado, este objeto morado que tengo aquí, lo puedo desvanecer completamente. Entro aquí a opacidades y busco la que dice 0%. Al decirle 0%, automáticamente estoy dejando esta parte donde tenía el morado como transparencia. ¿Sí ven? Listo. Ya tengo ese efecto de transparencia en una parte del degradado y en la otra simplemente tengo mi gradación del amarillo. ¿Listo? Entonces, si eso yo lo monto sobre un objeto o lo coloco sobre algún elemento, voy a también a tener un efecto de iluminación mucho más interesante. ¿Sí ven? Ahora, estos objetos uno los puede organizar detrás, delante de los diferentes elementos que está colocando dentro de ese espacio de trabajo. ¿Sí ven? Entonces ahí ya se empieza a volver como más interesante ese tipo de trabajo de iluminación que puede llegar a tener esos objetos. Esta es una solución con la cual podemos trabajar, ¿cierto? También podemos tener este tipo de objetos o este tipo de elementos colocados dentro de nuestro espacio. ¿Cómo así? Entonces, digamos que esta es nuestra ciudad, ¿cierto? Vamos aquí a prender nuestra cuadrícula de perspectiva y vamos a decirle que no lo coloque en la zona naranja. ¿Listo? Entonces vamos a decirle aquí, en esta parte, vamos a buscar acá nuestra malla de perspectiva que se me hizo.
perspectiva. Miren, porque tengo bloqueada alguna capa y no me está permitiendo colocar objetos. Listo. Entonces, cuando coloco mis elementos dentro de estos que tengo aquí dentro del espacio de trabajo, entonces acá vamos a seleccionar este. Voy a decirle que me lo coloque en cualquiera de los espacios que tenga. Simplemente lo traigo, control V, ya copié y pegué, seleccioné el plano donde lo iba a colocar, perdón, y lo pongo dentro de mi espacio de trabajo. Entonces yo lo puedo colocar más grande que el objeto que estoy cubriendo. ¿Sí ven? Y lo que estoy haciendo referencia es como si esa luz o esa iluminación se estuviera saliendo de ese espacio. Entonces supera la luz todo el espacio, todo el borde del objeto o simplemente está en ese objeto, ¿cierto? Entonces, ese elemento, pues, cuando yo ya los tengo seleccionados, en este caso, tengo estos elementos seleccionados, aquí voy a decirle organizar, traer al frente, para que me queden detrás estas luces que acabo de crear. Voy a quitar aquí mi cuadrícula, otro momento, ocultar cuadrícula, y miren, ¿sí ven? Empieza a adquirir ese tipo de comportamientos dentro de ese espacio de trabajo, esos objetos que he ido creando. Entonces la iluminación ahí ya empieza a tener otro juego y otra connotación también muy interesante en cuanto al comportamiento que hemos ido regulando de esas luces o de esos elementos que tenemos en ese espacio. Entonces aquí podemos jugar con esa luz que se sale totalmente en la parte superior. Aquí vemos que simplemente pongamos un blanco acá para que nos ilumine, no nos deje ese tono tan oscuro, así esté en opacidad 0, igual me va a mantener alguna tonalidad del objeto. Entonces ahí con el blanco ya lo solucionamos y lo vamos volviendo pues mucho más claro. Entonces ahí empezamos a sentir que esa luz se sale de la ciudad, que esa luz empieza a navegar dentro de esos objetos. Si a este tipo de objetos yo le digo aquí organizar e enviar detrás. Tomo estos elementos por acá, le digo organizar, enviar detrás, ¿sí ven? Entonces ya empiezo a tener otro comportamiento completamente diferente de la luz. Ya se empieza a ver una luz por allá atrás, que se sale de la ciudad, que empieza a tener ese comportamiento de una luz constante que empieza a generar un recorrido, ¿sí ven? Ese recorrido que tiene la luz muchas veces, que no esperamos que sea tan continuo, que sea tan largo, sino que simplemente sea un recorrido que va generando dentro de un espacio específico. Vamos a ponerle aquí más claridad y vamos a subir un poco más este para que se empiece a fusionar. Ahora sí. Se empieza a sentir esa luz que se dispara. Entonces la luz tenemos un elemento más fuerte acá abajo y un elemento totalmente transparente acá arriba donde se empieza a disipar la luz. Entonces ahí ya empezamos a tener ese comportamiento dentro de los objetos que hemos ido creando y que hemos ido generando. Y lo podemos pasar hacia adelante un poco. Vamos a mirar aquí, control 0, para pasar hacia adelante. Entonces aquí lo puedo poner sobre los otros edificios, manteniendo este edificio que tengo aquí café como uno de los elementos principales. Acá. Y generar esa luz detrás de ese objeto como si tuviera una lámpara o algún elemento por allá detrás que que me está generando toda esa iluminación dentro de ese espacio. ¿Listo? Entonces aquí igual vamos a decirle acá un paso atrás, organizar hacia atrás, control 9.
Listo. Y de esa forma vamos a ir generando nuestros diferentes resultados en cuanto a luz y sombra que tenemos dentro del espacio que estamos trabajando y con los que podemos ir jugando y podemos ir modulando de acuerdo a las condiciones y a los diferentes elementos que voy teniendo. Entonces, por aquí vamos a decirle a este control 0 para que se pase detrás de los vidrios. Control 0, porque tenemos demasiados elementos por delante de estos dos objetos. A ver, estos objetos aquí, ¿dónde están? Vamos a colocarlos aquí detrás de las ventanitas solamente. Acá. ¿Listo? Entonces acá podemos lo mismo, ir jugando con esa iluminación que puede llegar a tener el edificio en cuanto a su iluminación artificial, sobreponiendo degradados y sobreponiendo objetos dentro de ese mismo espacio. ¿Listo? No solamente trabajando los elementos de acuerdo a lo que decía el degradado, sino también colocando unos elementos encima de otros para sobreexponer y para ir generando esas iluminaciones mucho más fuertes e ir generando esos elementos pues un poco más interesantes que hemos ido ya trabajando y que tenemos aquí dentro de este espacio. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos ir trabajando las luces. Eso en cuanto a una luz lineal. Ahora, cuando las luces son radiales, pues tenemos ese tipo de comportamientos diferentes a la iluminación, pues simplemente vamos a tener, por ejemplo, un comportamiento como el que tengo aquí en pantalla, donde tengo este objeto, ¿cierto? Con un degradado lineal, pero el objeto es redondo y quiero modular ese degradado. Pues simplemente cambio el tipo de degradado, lo paso a radial. En este caso, ese degradado radial, pues simplemente me permite modular desde el centro hacia afuera o viceversa el color que estoy manipulando en este momento. ¿Listo? Entonces, si yo quiero invertir esos colores, pues simplemente hago clic en invertir y puedo seguir modulando esos elementos. ¿Listo? Que el centro de este objeto no lo quiero ahí. Ok, yo puedo irlo moviendo o puedo irlo modulando. ¿Cómo? Aquí, con la barra de herramientas, donde tenemos la herramienta de degradado, nos va a salir este controlador. Es igual que el que teníamos ahorita, es exactamente el mismo. Donde podemos ir modulando los colores y los elementos. Acá, ¿qué podemos hacer? Podemos ir rotando o podemos cambiar el punto o el eje central de ese degradado. ¿Sí ven? Aquí ya lo estoy modulando, lo estoy cambiando de posición y me lo estoy llevando hacia otro sitio. Entonces yo puedo ir cambiando también esa posición de esos degradados dependiendo de las necesidades que tenga, dependiendo de las necesidades que tenga en este caso. Ahí simplemente lo vamos modulando y vamos generando degradados, ya sean lineales o radiales, dependiendo de lo que necesite dentro de ese espacio de trabajo. En este espacio que estamos haciendo ahorita, pues simplemente se necesitan ese tipo de degradados lineales, simples, muy sencillos, ¿vale? Entonces, para que en este caso, lo que falta, pues lo corrijamos y lo que no tengamos, lo coloquemos. ¿Listo?